Una voz grita: «Phoné Boontos». Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la Cuaresma 2011. Con Cristo son sepultados en el bautismo, con Él también han resucitado. Colosenses 2:12. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma, que nos lleva a la celebración de la Santa Pascua, es para la Iglesia un tiempo litúrgico muy valioso e importante, con vistas al cual me alegra dirigirles unas palabras específicas para que lo vivamos con el debido compromiso. La comunidad eclesial asidua en la oración y en la caridad operosa, mientras mira hacia el encuentro definitivo con su esposo en la Pascua eterna, intensifica su camino de purificación en el espíritu para obtener con más abundancia del misterio de la redención la vida nueva en Cristo Señor. Prefacio primero de Cuaresma. Esta misma vida ya se nos transmitió el día del bautismo, cuando al participar de la muerte y resurrección de Cristo, comenzó para nosotros la aventura gozosa y entusiasmante del discípulo. Homilía en la fiesta del bautismo del Señor, 10 de enero de 2010. San Pablo en sus cartas insiste repetidamente en la comunión singular con el Hijo de Dios que se realiza en este lavacro. El hecho de que en la mayoría de los casos el bautismo se reciba en la infancia pone de relieve que se trata de un don de Dios. Nadie merece la vida eterna con sus fuerzas. La misericordia de Dios, que borra el pecado y permite vivir en la propia existencia los mismos sentimientos de Cristo Jesús, Filipenses 2:5, se comunica al hombre gratuitamente. El apóstol de los gentiles, en la carta a los filipenses, expresa el sentido de la transformación que tiene lugar al participar en la muerte y resurrección de Cristo, indicando su meta: que yo pueda conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3, 10, 11. El bautismo, por tanto, no es un rito del pasado, sino el encuentro con Cristo que conforma toda la existencia del bautizado, le da la vida divina y lo llama a una conversión sincera, iniciada y sostenida por la gracia que lo lleva a alcanzar la talla adulta de Cristo. Un nexo particular vincula al bautismo con la Cuaresma, como momento favorable para experimentar la gracia que salva. Los padres del Concilio Vaticano II exhortaron a todos los pastores de la Iglesia a utilizar con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal. Sacrosanctum Concilium número 109. En efecto, desde siempre la Iglesia asocia la vigilia pascual a la celebración del bautismo. En este sacramento se realiza el gran misterio por el cual el hombre muere al pecado, participa de la vida nueva en Jesucristo resucitado y recibe el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 8:11. Este don gratuito debe ser reavivado en cada uno de nosotros y la Cuaresma nos ofrece un recorrido análogo al catecumenado que para los cristianos de la Iglesia antigua, así como para los catecúmenos de hoy, es una escuela insustituible de fe y de vida cristiana. Viven realmente el bautismo como un acto decisivo para toda su existencia. Para emprender seriamente el camino hacia la Pascua y prepararnos a celebrar la resurrección del Señor,
la fiesta más gozosa y solemne de todo el año litúrgico, ¿qué puede haber de más adecuado que dejarnos guiar por la palabra de Dios? Por eso la Iglesia en los textos evangélicos de los domingos de Cuaresma nos guía a un encuentro especialmente intenso con el Señor, haciéndonos recorrer las etapas del camino de la iniciación cristiana. Para los catecúmenos, en la perspectiva de recibir el sacramento del renacimiento, y para quien está bautizado con vistas a nuevos y decisivos pasos en el seguimiento de Cristo y en la entrega más plenamente a Él. El primer domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición de hombres en esta tierra. La batalla victoriosa contra las tentaciones que da inicio en la misión de Jesús es una invitación a tomar conciencia de la propia fragilidad para acoger la gracia que libera del pecado e infunde nueva fuerza en Cristo, camino, verdad y vida. Es una llamada decisiva a recordar que la fe cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión con Él, una lucha contra los dominadores de este mundo tenebroso, Efesios 6:12, en el cual el diablo actúa y no se cansa. Tampoco hoy de tentar al hombre que quiere acercarse al Señor. Cristo sale victorioso para abrir también nuestro corazón a la esperanza y guiarnos a vencer las seducciones del mal. El Evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del hombre. La comunidad cristiana toma conciencia de que es llevada como los apóstoles Pedro, Santiago y Juan aparte a un monte alto, Mateo 17:1, para acoger nuevamente en Cristo, como hijos en el Hijo, el don de la gracia de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. Es la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios. Él quiere transmitirnos cada día una palabra que penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne el bien y el mal, Hebreos 4:12, y fortalece la voluntad de seguir al Señor. La petición de Jesús a la samaritana, dame de beber, Juan 4:7, que se lee en la liturgia del tercer domingo, expresa la pasión de Dios por todo hombre y quiere suscitar en nuestro corazón el deseo del don del agua que brota para la vida eterna. Es el don del Espíritu Santo que hace de los cristianos adoradores verdaderos, capaces de orar al Padre en espíritu y en verdad. Solo esta agua puede apagar nuestra sed de bien, de verdad y de belleza. Solo esta agua que nos da el Hijo irriga los desiertos del alma, inquieta e insatisfecha, hasta que descanse en Dios, según las célebres palabras de San Agustín. El domingo del ciego de nacimiento presenta a Cristo como luz del mundo. El Evangelio nos interpela a cada uno de nosotros. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Creo, Señor. Juan 9, 35, 38. Afirma con alegría el ciego de nacimiento, dando voz a todo creyente. El milagro de la curación es el signo de que Cristo, junto con la vista, quiere abrir nuestra mirada interior, para que nuestra fe sea cada vez más profunda y podamos reconocer en Él a nuestro único Salvador. Él ilumina todas las oscuridades de la vida y lleva al hombre a vivir como hijo de la luz. Cuando en el quinto domingo se proclama la resurrección de Lázaro, nos encontramos frente al misterio último de nuestra existencia. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Para la comunidad cristiana es el momento de volver a poner con sinceridad, junto con Marta, toda la esperanza en Jesús de Nazaret,
Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. La comunión con Cristo en esta vida nos prepara a cruzar la frontera de la muerte para vivir sin fin en Él. La fe en la resurrección de los muertos y la esperanza en la vida eterna abren nuestra mirada al sentido último de nuestra existencia. Dios ha creado al hombre para la resurrección y para la vida, y esta verdad da la dimensión auténtica y definitiva a la historia de los hombres, a su existencia personal y a su vida social, a la cultura, a la política, a la economía. Privado de la luz de la fe, todo el universo acaba encerrado dentro de un sepulcro sin futuro, sin esperanza. El recorrido cuaresmal encuentra su cumplimiento en el Triduo Pascual, en particular en la gran vigilia de la Noche Santa. Al renovar las promesas bautismales, reafirmamos que Cristo es el Señor de nuestra vida. La vida que Dios nos comunicó cuando renacimos del agua y del Espíritu Santo, y confirmarnos de nuevo en nuestro firme compromiso de corresponder a la acción de la gracia para ser sus discípulos. Nuestro sumergirnos en la muerte y resurrección de Cristo mediante el sacramento del bautismo nos impulsa cada día a liberar nuestro corazón del peso de las cosas materiales, de un vínculo egoísta con la tierra que nos empobrece y nos impide estar disponibles y abiertos a Dios y al prójimo. En Cristo, Dios se ha revelado como amor. Primera de Juan 4, 7, 10. La cruz de Cristo, la palabra de la cruz, manifiesta el poder salvífico de Dios. Primera Corintios 1, 18, que se da para levantar al hombre y traerle la salvación. Amor en su forma más radical. Deus Caritas Est, número 12. Mediante las prácticas tradicionales del ayuno, la limosna y la oración, expresiones del compromiso de conversión, la Cuaresma educa a vivir de modo cada vez más radical el amor de Cristo. El ayuno, que puede tener distintas motivaciones, adquiere para el cristiano un significado profundamente religioso. Haciendo más pobre nuestra mesa, aprendemos a superar el egoísmo para vivir en la lógica del don y del amor, soportando la privación de alguna cosa, y no solo de lo superfluo. Aprendemos a apartar la mirada de nuestro yo para descubrir a alguien a nuestro lado y reconocer a Dios en los rostros de tantos de nuestros hermanos. Para el cristiano el ayuno no tiene nada de intimista, sino que abre mayormente a Dios a las necesidades de los hombres y hace que el amor a Dios sea también amor al prójimo. Marcos 12, 31. En nuestro camino también nos encontramos ante la tentación del tener, de la avidez de dinero, que insidia el primado de Dios en nuestra vida. El afán de poseer provoca violencia, prevaricación y muerte. Por esto la Iglesia, especialmente en el tiempo cuaresmal, recuerda la práctica de la limosna, es decir, la capacidad de compartir. La idolatría de los bienes, en cambio, no solo aleja del otro, sino que despoja al hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda, sin realizar lo que promete, porque sitúa las cosas materiales en el lugar de Dios, única fuente de vida. ¿Cómo comprender la bondad paterna de Dios si el corazón está lleno de uno mismo y de los propios proyectos con los cuales nos hacemos ilusiones de que podemos asegurar el futuro? La tentación es pensar, como el rico de la parábola: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Lucas 12, 19, 20. La práctica de la limosna nos recuerda el primado de Dios y la atención hacia los demás, para redescubrir a nuestro Padre bueno y recibir su misericordia. En todo el período cuaresmal, la Iglesia nos ofrece con particular abundancia la palabra de Dios.
Meditándola e interiorizándola para vivirla diariamente, aprendemos una forma preciosa e insustituible de oración, porque la escucha atenta de Dios que sigue hablando a nuestro corazón alimenta el camino de fe que iniciamos en el día del bautismo. La oración nos permite también adquirir una nueva concepción del tiempo. De hecho, sin la perspectiva de la eternidad y de la trascendencia, simplemente marca nuestros pasos hacia un horizonte que no tiene futuro. En la oración encontramos en cambio tiempo para Dios, para conocer que sus palabras no pasarán. Marcos 13:31. Para entrar en la íntima comunión con Él que nadie podrá quitarnos. Juan 16:22, y que nos abre a la esperanza que no falla, a la vida eterna. En síntesis, el itinerario cuaresmal en el cual se nos invita a contemplar el misterio de la cruz es hacerme semejante a Él en su muerte, Filipenses 3:10, para llevar a cabo una conversión profunda de nuestra vida, dejarnos transformar por la acción del Espíritu Santo, como San Pablo en el camino de Damasco, orientar con decisión nuestra existencia según la voluntad de Dios, liberarnos de nuestro egoísmo, superando el instinto de dominio sobre los demás y abriéndonos a la caridad de Cristo. El período cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debilidad, acoger con una sincera revisión de vida la gracia renovadora del sacramento de la penitencia y caminar con decisión hacia Cristo. Queridos hermanos y hermanas, mediante el encuentro personal con nuestro Redentor y mediante el ayuno, la limosna y la oración, el camino de conversión hacia la Pascua nos lleva a redescubrir nuestro bautismo. Renovemos en esta Cuaresma la acogida de la gracia que Dios nos dio en ese momento, para que ilumine y guíe todas nuestras acciones. Lo que el sacramento significa y realiza, estamos llamados a vivirlo cada día, siguiendo a Cristo de modo cada vez más generoso y auténtico. Encomendamos nuestro itinerario a la Virgen María, que engendró al Verbo de Dios en la fe y en la carne, para sumergirnos como ella en la muerte y resurrección de su Hijo Jesús y obtener la vida eterna. Vaticano, 4 de noviembre de 2010.